Mundo Yoruba. Pataki. Orula somete a Iku. El pueblo hablaba mal de Orula y le deseaba la muerte, pero Orula, que es adivino, se había visto la suerte en el tablero con sus 16 nueces y había decidido que tenía que hacer una ceremonia de rogación con un ñame y luego, con los pelos de la vianda, untarse la cara. Fue por eso que cuando Iku vino por primera vez preguntando por Orula, él mismo le dijo que allí no vivía ningún Orula y la muerte se fue. Iku estuvo averiguando por los alrededores y se dio cuenta de que Orula lo había engañado, por lo que regresó con cualquier pretexto para observarlo de cerca, hasta tener la certeza de que se trataba del sujeto que estaba buscando para llevarse. Orula, cuando la vio regresar, ni corto ni perezoso, la invitó a comer y le sirvió una gran cena con abundante bebida. Tanto comió y bebió Iku, que cuando hubo concluido se quedó dormida. Fue la oportunidad que aprovechó Orula para robarle la mandarria con que Iku mataba a la gente. Al despertar, Iku notó que le faltaba la mandarria. Al pensar que sin este instrumento ella no era nadie, le imploró a Orula que se la devolviera. Después de mucho llorar, Orula le dijo que se la devolvería si prometía que no mataría a ninguno de sus hijos a menos que él lo autorizara. Desde entonces la muerte se cuida mucho de llevarse al que tiene puesto un hilde de Orula.